Buenas noches, amados hermanos, Dios me los bendiga. Que el Señor esté con nosotros todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra y bueno, y cuando estemos en su allá cara a cara junto a Él, esperando la venida del Señor. Alabado sea Cristo, alabado sea nuestro amado Padre eterno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ajá, vamos a ver aquí un momentico, déjame poner todo el día aquí, vamos a ver si puedo, vamos a ver, alabado sea nuestro Señor Jesús, un momentico aquí, quiero ver si, aquí estamos, para ver si lo puedo ver a todos aquí, para ir viendo a ver si, cuando se vayan conectando, si puedo verlo aquí, pues, no está muy, ajá, ok, aleluya, gloria a Dios, ok, vamos a dejarlo así para... Lo pongo así, no se ve. Vamos a ver una cosa aquí. Ok, ahí está, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si puedo verlo. Ah, porque yo quería. Ah, pero aquí. Bueno, amén, amén, amén. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy vamos a estar conversando, amados hermanos, sobre un tema muy particular, el cual nos lo trata el apóstol Pablo, pues aquí. Y con esto tú sabes que vamos a aprender mucho, porque cada día aprendo más de este tema, ¿no? Y es el hacer lo que no quiero hacer. Esto nos lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7. Y vamos a ver la verdad sobre esto, pues cómo, qué ocurre aquí, ¿no? Porque la sugerencia, todas las cosas que nos enseña el apóstol aquí, que es revelada a él primeramente por medio del Espíritu Santo, y bueno, Él nos los transmite a nosotros, pues para que nosotros podamos entender tantas cosas que muchas veces no entendemos humanamente. En la carne no se entiende es espiritual, porque las cosas del Señor son espirituales. Y hay que buscarlo de una manera espiritual. Alabado sea el Señor. Y vamos a empezar como siempre con gozo, es un viernes más de ayuno, un viernes más de oración y adoración al Padre Eterno. Dios te bendiga, mi hermano Juan, alabado sea Cristo, alabado sea el Señor, mi hermano. Dios te bendiga grandemente. El Señor nos guarde a todos. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y nuestras almas te salvarán, mas con su Santo Espíritu. Y nuestras almas te salvarán, mas con su Santo Espíritu. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La escala, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, amado hermano, amén, amén y amén. Solo Dios hace al hombre feliz, alabado sea Cristo. Dios te bendiga, mi hermana Susi, alabado sea el Señor. Mi esposa anda por Lima, ya saben, ¿no? Anda por allá por Lima haciendo unas diligencias.
Dios mediante, yo también el 28 por ahí de noviembre voy a tener que viajar para Lima también con respecto a los documentos míos de extranjería y todas estas cosas que tengo que estar ahí haciendo unas cosas. Pues bueno, estoy esperando ahí respuestas, pero más o menos para esa fecha voy a estar viajando para Lima también. Damos gloria a Dios, que Dios está ayudándonos pues como siempre, Dios metiendo su mano poderosa, ayudándonos en los papeles para estar siempre legales pues aquí en el país, en el Perú. Yo necesito estar aquí legal y todos necesitamos estar siempre legales. Dice el Señor Jesús, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas ambas partes por igual, ¿no? Tenemos que estar a cuenta con la ley, a cuenta con Dios primeramente, ¿no? Damos gracias a Dios. Bueno, mi hermano, empezamos, por favor, tengan su Biblia a la mano porque vamos a hacer esto es un pequeño resumen que vamos a tener porque el día domingo sobre esto mismo les voy a hablar. Sobre esto mismo va a ser la prédica del domingo. Vamos a estar hablando sobre estas cosas que muchas veces, amado hermano, muchos de nosotros desconocemos. Hasta todos desconocemos y tenemos que darle más. Tenemos que buscar más para entender la palabra de Dios, para entender Dios, porque con estas cosas que nos habla la Biblia, con todos estos mensajes, todos estos consejos que nos dan los apóstoles, que nos dan aquí los profetas, todos nos dan muchos consejos. Aquí está, mi hermano, en la palabra de Dios está la vida eterna. A nosotros nos parece eso, y eso es certero, que aquí es donde vamos a conseguir la vida eterna, en la palabra de Dios. La palabra que el Señor, que nuestro amado Padre Eterno nos dejó a nosotros para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas en caminos de santidad. Ahí está. Para que cuando venga el Señor Jesús por lo suyo, no te quedes tú sentado ahí, sino que también te puedas ir con el Señor. Alabado sea el Señor. Muchos dirán, ay Dios mío. Pero ya se va a hacer tarde, entonces hoy es el día. Hoy es el momento de salvación. Hoy es el día que tienes que ponerte a cuenta con Dios, amado. Hoy es el día. Hoy es el día. Ahora bien, el Romanos, vamos a leer, pero no lo quiero leer todo, porque vamos a ir Romanos 7. Romanos el capítulo 7. Yo quiero leer los versos, vamos a leer nada más que los versos 19, del 19 al 25. Y dice así, ¿no? Después ustedes lo leen todo. Les aconsejo que lean todo el capítulo 7. Y después, porque de eso vamos a tratar el día domingo, para que ustedes estén ahí más o menos ya. De eso va a ser la prédica del domingo, sobre el capítulo 7. El pecado que mora en mí, sobre todo. Eso que dice Romanos 7, sí, sobre el pecado que mora en mí. Transmitido por el apóstol Pablo, un mensaje tremendo, contundente, que nos hace entender el porqué de muchas cosas que nosotros hacemos y no nos enteramos muchas veces, no nos enteramos, pero aquí la palabra de Dios nos habla claro y nos dice claro lo que pasa. Entonces dice así, Romanos 7, vamos a leer el capítulo 7, versos del 19 al 25, y dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Alabado sea el Señor. Esta es palabra de Dios. Señor Padre eterno, vamos a hacer una oración, mi hermano. Padre eterno, danos, Señor, sabiduría para poder entender, Señor Dios, para discernir tu palabra en el Espíritu, Señor. Para nosotros recibir, Señor, lo que tú nos quieres mostrar hoy, Señor, lo que tú nos quieres entregar hoy, Señor Dios. Abre nuestros ojos, Señor, al ámbito espiritual en este momento, Señor. Que nosotros podamos recibir tu palabra de vida eterna en nuestro corazón, Señor, transformando nuestra manera de pensar, Señor Dios. Que nosotros podamos ser testimonio para otras personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada persona que ha dispuesto su corazón en este momento, Señor, para ver este video, para ver este mensaje, para escuchar palabra de Dios, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estas oraciones que hagamos el día de hoy, Señor, lleguen con olor fragante, Señor, ante ti, Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Alabado sea el Señor Jesús. Un aplauso al Rey de Reyes. Alabado sea Cristo. Ya, que ahora me estoy acordando que no tengo un cuaderno aquí. Ajá. Ya, un momentico. Ok, alabado sea el Señor Jesús. Ya aquí está. Lo había puesto por allá. Alabado sea Cristo. A ver, un momentico por aquí. Ya vamos a comenzar. Quiero buscar aquí la lista de las oraciones. Alabado sea el Señor. Un momentico, mis amados hermanos. Ok. Lo pongo por aquí. Ok, vamos a comenzar. Continuamos. Alabado sea, esto es en vivo, hermano, es en vivo. Alabado sea Cristo. ¿Quién está saludando por allí? Para ver. Ay, mi hermana Gladys, Dios me la bendiga. Alabado sea el Señor. Dios me la bendiga, mi hermana Gladys. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora, aquí Romanos nos describe, amado hermano, en esto que acabamos de leer, no describe a un incrédulo o a un creyente que vive conforme a la carne. Primeramente vamos a empezar por allí. Aquí te está describiendo a un discípulo victorioso en esto que acabamos de leer. Y si lees Romanos del capítulo 14, del verso 14, que es donde empieza, donde comienza, tú vas a ver desde el verso 7, vas a poder observar que aquí describe claramente a un discípulo victorioso. Ahora, Romanos 7 en el verso 15 dice algo que vamos a leer. Dice así: porque lo que hago no entiendo. Oye bien, es como dice, para empezar, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ahorita en el tema de que hacer lo que no quiero hacer. Hacer lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, ¿no? Ese es el tema. Pero ahora mira cómo dice el verso 15. Dice, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Alabado sea el Señor. Puede parecer, amado hermano, un poco extraño, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué harías lo que no entiendes? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué haríamos lo que no entendemos? Aquí Pablo, amado hermano, no escribe de cometer pecado de manera consciente. Oye bien, conscientemente ceder ante los deseos de la carne. Él no está describiendo esto. Porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes, amado hermano, muy bien lo que estás haciendo. Ahora bien, dice en el verso 23 que ha conseguido otra ley. Dice textualmente,
pero veo otra ley en mis miembros. Pablo, amado hermano, vivió una vida crucificada. No sirvió a la ley del pecado con su mente. Según el grado de luz que tenía nuestro amado apóstol, se deleitó en la ley de Dios en el hombre interior. Como dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Alabado sea el Señor. Eso significa, amado hermano, que se deleitó en el amor, en la bondad y en la misericordia de Dios. Oye cómo lo expresa, dice en el 22, en el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo se deleitaba en el amor, en la bondad y en la misericordia de nuestro amado Señor. En estas cosas era que él se agradaba, Pablo. Esa era la actitud de su mente. En aquellas áreas donde había recibido luz, allí crucificó al pecado en su cuerpo, en las áreas donde había recibido luz. Su mente, amado hermano, la cual servía a Dios, paró, pero en absoluto, estos deseos pecaminosos. Ahora, había muchas áreas en la vida de nuestro amado Pablo donde todavía no había recibido luz. Allí, amado hermano, fue llevado cautivo a la ley del pecado en sus miembros, de manera que hizo cosas que aborrecía. Oye bien y presta atención. Dice Romanos en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Qué tremendo, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece. Por supuesto, ¿no? Porque su mente aprueba la acción, amado hermano. Entonces, ¿qué ocurre? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concesión sucede, amado hermano, cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo. Entonces, se da a luz el pecado. ¿Cómo lo dice? Vamos a verlo. Vamos a ir al libro de Santiago, a la carta de Santiago. Vamos a ir aquí, después de Hebreos, Santiago. Y vamos a leer el capítulo 1, versos 14 y 15. Oye cómo dice, oye el mensaje contundente que nos da el apóstol Santiago aquí. Dice así. Capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Tal persona, amado hermano, sirve a la ley del pecado con su mente. Ahora, Pablo no escribió de este tipo de pecado en Romanos 7. De esto no escribió Pablo. Él sirvió a la ley de Dios con su mente, nuestro amado apóstol. Pero al mismo tiempo se manifestó pecado que aún estaba presente en su carne, sin que él lo aprobara, eso sí. Él sirvió a la ley del pecado con su carne. Esas reacciones de la carne se puede manifestar o se puede haber manifestado en forma de pensamiento o sentimiento, las cuales tuvo que vender en la tentación.
que vencer esa tentación. Alabado sea el Señor. Pero también, amado hermano, se manifestaron en forma de acción o palabras, las cuales, amados, nunca pasaron por su conciencia en forma de una tentación. Ahora, Pablo recibió luz de esas acciones cuando se dio cuenta que no era según la voluntad de Dios, por lo cual era algo, amado hermano, que aborrecía el Señor, las obras del cuerpo. Cuando él se dio cuenta de todas estas cosas, él aborrecía, pero era algo inconsciente lo que estaba haciendo, no era consciente. No era algo que lo hacía porque le nacía, no. La ley es espiritual, amado hermano, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente, nuestro amado apóstol Pablo servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. Vamos a leerlo en el verso 18. En el verso 18 del capítulo 8. Vamos a ir un capítulo más adelante. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que con su carne no podía hacer otra cosa, amado hermano, que servir a la ley del pecado. Con su carne. Su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne, la cual servía al pecado. Y eso, amado hermano, creó un conflicto de voluntades en su cuerpo, como dice en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Había ahí como un conflicto entre la carne y el espíritu. De manera, amado hermano, que ya no soy yo, dice el apóstol, quien hace aquello. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No era Pablo, su mente consciente, quien hizo las cosas que odiaba, sino era el pecado que moraba en nuestro amado apóstol Pablo, como él nos lo explica, en su carne, amado hermano, como lo acabamos de leer. No lo había visto, no había recibido luz sobre ese pecado. Por eso exclama nuestro amado apóstol en el verso 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol ahí exclama, hace una exclamación sobre esto, ¿no? Miserable de mí, Pablo responde a su propia pregunta en el verso 25. ¿Quién? Él exclama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde su propia pregunta y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, antes de que Jesús venciera y nos dejara un ejemplo que podemos seguir, por supuesto, no era posible para los seres humanos, amado hermano, vencer sobre todo el pecado en la carne. Pero ¿sabes algo? Ahora Jesús nos ha dado el Santo Espíritu, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Hay que tener mucho cuidado con esto. El Espíritu Santo
es el que nos muestra el camino a través de la carne, amado hermano. Así como Pablo, nosotros también recibimos una buena mente o una mente renovada cuando nos arrepentimos y empezamos a servir a Dios. Y ya no somos nosotros los que servimos al pecado. Lo que viene de nuestra carne no se comete voluntariamente. Así es. Cuando estamos en Cristo Jesús y servimos a la ley de Dios con nuestra mente, oye bien, entonces no hay condenación si hacemos las cosas que aborrecemos. Oye, ¿cómo lo dice la Biblia? Romanos capítulo 8, verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no queremos hacer las cosas, amado hermano, que no le agradan al Señor. Ya somos renovados. Ya no queremos hacer las cosas y no las hacemos. Y no las hacemos. No somos condenados por ser tentados, por tener pensamientos o sentimientos que nos suceden o que nos seducen, mejor dicho, a pecar. Que nos seducen, esa es la palabra, nos seducen a pecar. Ni por acciones que podemos haber hecho sin que pasaran primero por nuestra mente consciente para poder elegir cuando actuamos con impulsos. No pensamos. Por eso hay que tener mucho dominio propio y temple. Pensar bien lo que estamos haciendo. Sin embargo, amado hermano, está escrito que necesitamos hacer morir esas obras del cuerpo, dice así mismo, ¿no? En el Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Alabado sea el Señor. Aquí se trata, amado hermano, de ser un siervo del Espíritu. El Espíritu nos mostrará nuestro pecado. Él nos guiará a toda verdad y nos dará el poder que necesitamos para vencer. El Espíritu Santo, amado hermano. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu, entonces venceremos y veremos con el tiempo, amado hermano, cada vez más de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Vamos a darnos cuenta, amado hermano, de que hemos hecho cosas malas, de que nuestro corazón estaba lleno de maldad. No podemos ser más perfectos o servir a Dios en un momento más allá del grado de luz que hayamos recibido. Tú has recibido un grado de luz. Hasta allí llega tu entendimiento. Pero tenemos, amado hermano, que andar en el Espíritu. Eso quiere decir que tenemos que actuar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Dios te bendiga, mi hermana Rosa Cosío, alabado sea el Señor, esposa, Dios te bendiga. Entonces, amado hermano, veremos más de esa carne, más de ese cuerpo de pecado, que con el tiempo debe ser destruido. Nos consideramos muertos al pecado. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a Romanos 6, un poco más atrás. Romanos 6, verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El único que nos ayuda a ver el pecado que hay en nosotros. Para no cometer pecado, para no ser esclavos del pecado ya. No somos exentos de muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Así que cuando en la luz de Dios se nos revela una nueva área, entonces ese pecado también será crucificado. Cuando tú ves otra cosa, ¿ve?, que es manifestada ante ti y sabes que es pecado, no lo hace. O sea, el Señor te va revelando cada vez
más cosas que no le agradan al Señor. Así somos discípulos de Jesús, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz cada día. Dice Lucas, dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Alabado sea el Señor. Es glorioso, amado hermano, andar en este camino. No deberíamos sentirnos mal cuando Dios nos da más luz y llegamos a ver nuestro pecado en esa luz, sino, amado hermano, que deberíamos regocijarnos y ser felices, pues ahora podemos hacer algo con respecto a eso, a ese pecado que antes no lo conocía. El Señor te lo está revelando en su luz. Ahora podemos hacer morir las obras del cuerpo por el Espíritu, amado hermano, como nos dice Romanos 8:13. El apóstol Santiago también nos lo recalca en, vamos a ir a Santiago otra vez, capítulo 1, verso, Santiago 1, verso 1 al 3, dice: Santiago, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todas estas cosas son productos del Espíritu Santo, amado hermano. No lo hace el Espíritu por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer por el Espíritu. Entonces, entramos a la santificación. Cada vez más liberación conforme a la destrucción de nuestro cuerpo del pecado, que sucede poco a poco y es reemplazado por una nueva creación. Dice: las virtudes, la vida de Cristo, naturaleza divina, como nos lo dice Romanos capítulo 5. En el capítulo 5, versos 5 y 6 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3 al 8 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Sabes algo, amado hermano? Recibir luz, esto significa que el Espíritu Santo
te da revelación sobre algo. Esto significa recibir luz. Por ejemplo, puedes recibir luz sobre tu propio pecado y ves que eres egoísta, orgulloso, vanidoso, pretencioso, embustero, ¿sabes? Todas estas cosas las puedes llegar a saber cuando recibes luz, cuando recibes la luz, cuando el Espíritu Santo te revela estas cosas a ti te lo revela. También se puede referir, amado hermano, a que recibes más entendimiento, revelación de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, cuando recibes más sabiduría eterna. Oye, como lo dice el Salmo, vamos a leerlo en el Salmo para terminar y orar. El Salmo, vamos a terminar con este Salmo. Salmo 119, amado hermano. 119, y vamos a leer el verso 130. Oye, como dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Alabado sea el Señor. Esa es la luz, amado hermano, que hay en ti, la que te hace ver tu propio pecado, tus defectos, las cosas que haces que no le agradan a Dios. Ese es Dios revelándote cosas en tu corazón. Y tenemos que prestarle atención cuando el Espíritu Santo, que es el que nos hace ver esas cosas, eso no lo ve ninguna persona que no haya recibido el Espíritu Santo, no lo ve. No ve la maldad que hay en él. Y eso es dado a ti, a mí, por gracia. Y tenemos que prestarle atención al Espíritu Santo cuando nos hace ver luz, cuando nos hace recibir, cuando nos ayuda a recibir esa luz, cuando nos revela cosas que nosotros no habíamos entendido en un pasado, no teníamos entendimiento. Ahora sí, ahora el Señor nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, nos anima a que nosotros por medio del Espíritu Santo podamos discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que podemos hacer y lo que no le agrada a Dios que hagamos. Alabado sea el Señor. Dios me lo bendiga y vamos entonces a orar, amados hermanos. Vamos a orar. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendice, Padre amado, a cada uno de mis hermanos que se han conectado con nosotros, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo amor, Señor, buscando la presencia de tu palabra, buscando, Señor Dios Padre, de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Mira, el gato se me metió. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Han visto mis ojos al Rey. He oído la voz de sus labios. Ya no soy igual desde ese momento, porque han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey. He oído la voz de sus labios. Ya no soy igual desde ese momento, porque han visto mis ojos al Rey. Gloria y majestad, gloria y majestad
Señor, santo es tu nombre, mi Rey. Gracias, Dios, Padre amado. Gracias, Señor, Dios santo, Rey. Te pido, Señor, Padre eterno, por Juan Bacoro, Señor Dios. En el nombre de Jesús, tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces, Señor Dios Padre, todas las cosas, Señor. Tú conoces su necesidad tanto física como espiritual, Señor. Bendice a mi hermano Juan Bacoro, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su familia, Señor. Cubre, Señor, toda necesidad tanto física como espiritual de mi hermano en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Santo Rey. Te pido, Señor, por mi hermana Rosa Cosío, Señor Dios. Para que seas tú, Señor Dios Padre, llenándola de bendiciones, sanando su cuerpo, Dios. Continúa haciendo esa obra, Señor, que ya tú empezaste a hacer, Señor, en su vida. Bendice a mi hermana Rosa, Señor, en el nombre de Jesús. A mi hermana Rosa Cosío, Señor. Tú conoces, Señor. Tú conoces, Padre eterno, su necesidad tanto física como espiritual. Tú conoces todas las cosas, Señor Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor Dios Padre, que tú le des fuerza, Señor. Que tú sanes su columna, Dios Santo Rey. Que tú te quites toda deficiencia de su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú le des de su fuerza, Señor, y la pares, la levantes, Señor, con poder y gloria, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Sana a mi hermana, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Señor, por mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor. Te pido, Padre eterno, para que tú la bendigas grandemente, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Para que tú la sigas, Señor Dios Padre, instruyendo en tus caminos, Dios, en el nombre de Jesús. Tú sigas poniendo en ella tanto el deseo de hacer como el querer como el hacer tu voluntad, Padre eterno. Tú la sigas animando, Señor, en tus caminos, en el nombre de Jesús. Atiende, Señor, el clamor de su corazón que hace por sus hijos, Dios. Por Luis, por Ceci, por Carlos, por Juan, por José, por María Elena, por Junior, por Miriam, Señor Dios Padre. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los hijos de mi hermana, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pido, Señor, en oración, unido con un mismo amor, Señor Dios Padre, con todos mis hermanos de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, con mi esposa, la pastora Violeta, Señor Dios Padre, para que seas tú, Señor, trayendo bendición, Señor Dios, a cada una de nuestras familias, de nuestros hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente te pido, Señor, por mi hermana Susi Velázquez, Dios, para que seas tú, Señor Dios, dándole fuerza, Señor, cada día más, Padre. Tú sigas poniendo palabras en su boca, palabras de vida eterna, Señor Dios, para que pueda transmitir, Señor Dios Padre, a sus hijos, a su familia, a sus nietos, Señor, esa palabra que tú le has transmitido a ella, Señor, en su corazón. Dale la fuerza, Señor, dale la sabiduría, Padre eterno, para ella poder transmitir esta palabra, Señor, de amor para cada uno de sus hijos, Dios. Sobre todo a Pablo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a Pablo, Señor, a Ludi, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a Mayita, Señor, a David, a sus hijos, Dios, a sus hijitas tan hermosas, Dios. Bendice a Ricky y a su esposa, Señor Dios, y a esa hija tan hermosa que tiene también, Señor Dios. Bendice todos sus bienes, Señor. Bendice su casa. Que todo lo que toque sus manos prospere, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo, Señor. Alabado sea Cristo, Padre eterno. Te pido, Señor, una bendición muy especial para mi hermana Ruth, Señor Dios. Para que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, sanándola por completo, Dios. Haz un milagro sobrenatural en mi hermana, Dios. En el nombre de Jesús. Bendícela, Señor Dios.
Dale fuerza, Señor. Ayúdala a soportar, Señor Dios Padre, estas cosas que está pasando, Señor, a ella y a su familia, Dios. Bendice a Roberto, a Pablo, a Eduardo, Señor, a Leonardo, Señor. Dale fuerza, Señor. Que ella pueda transmitirle las fuerzas a su madre, Señor. Estos muchachos, Señor, su esposo. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Revélales la verdad, Señor. Que ellos puedan ser libres, Dios. Que su madre pueda sentir el gozo de la salvación con respecto a sus hijos y a su esposo. Mi hermana Ruth, Señor. Te pido, Señor Padre eterno, por la familia de Rosa Pariona, Señor. Familia Rosa Pariona Espinosa. Te pido por esa familia, Señor Dios. Para que seas tú uniéndolos, Señor Dios. Para que seas tú revelándole la verdad a sus corazones, Señor. Transformándolos, Señor, por completo. Bendice a Basilio, su padre, Dios. Te damos gracias en este momento, Señor, porque hemos visto con nuestros propios ojos, Señor, cómo tú has tomado el control, Señor Dios, de la construcción de su casa, Señor. Que a pesar de tantas vicisitudes, Señor Dios Padre, tú nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos de mi hermana Rosa, Señor. Rosa Pariona, Señor. Te pido, Señor Dios Padre, por mi hermana Tania Marjorie Espinosa, Señor Dios. Te doy gracias por su vida, Dios. Te doy gracias, Señor. Mira, Señor Dios Padre, los planes que ella tiene, Señor Dios Santo. Los planes que tiene su padre, su madre, sus hermanos, Señor. Gracias por el nuevo bebé, Señor Dios. Gracias por las cosas que tú has añadido a mi hermana Tania, Señor Dios. Ayuda, Señor, a cada una de sus hermanas, Señor. Ayuda a su casa, Dios. Ayuda a su esposo, Señor, Oscar, y a su hijo Juan, Señor Dios. Bendícelos grandemente, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos has dado, Dios. Te pido, Señor Dios Padre, por Rebeca, Señor, y sus hijos. Esta muchacha, Señor Dios Padre, que anda vendiendo sus chocolates, Señor Dios, para mantener a su familia. A 5 hijos que tiene, Señor. Y está sola aquí en Perú, Señor. Síguela bendiciendo, Señor. Te doy gracias porque hasta hoy, Señor Dios, tú has sido misericordioso con ella, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre eterno, por mi hermano Eduardo Colmenares, Señor, por su hija, Dios. Te pido, Señor Dios Padre, para que tú lo bendigas grandemente, Señor. Tú le sigas dando sabiduría, Señor Dios. Tú sigas tratando su vida, Señor, grandemente. Tú sigas mostrándole la verdad, Señor Dios, en su mente y en su corazón. Bendice a mi hermano Eduardo, Señor. Bendice a María José, Señor, su hija. Te pido, Padre eterno, por mi hermana Margot Hernández, Señor, para que seas tú, Señor Santo Rey, bendiciendo su casa, Señor, bendiciendo su cuerpo, dándole fuerza, Señor, levantándola con poder. En el nombre de Jesús, Señor. A su hijo Jesús, Señor, bendícelo, a su nieta, Señor Dios. Bendice toda su familia en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mi hermana Ethel González Robaliña, Señor, para que seas tú bendiciendo su vida, su casa, Señor. Gracias, Señor Dios Padre, porque esta guerrera, Señor Dios Padre, abre las puertas de su casa todos los miércoles, Señor, para que nosotros vayamos a reunirnos allá, a leer la palabra, a compartir con los hermanos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace esas cosas tan hermosas, Señor, en el corazón del hombre. Te
Pido, Señor, por Cecilia Tobar, Señor, por su esposo José, por su hijita, Señor Dios, por su familia, por su madre, Dios. Por su suegra, Señor Dios Padre, que está de visita desde Venezuela en su hogar, Dios. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú les has dado, Dios. Gracias, Señor. Te pido por mi hermana Elisita, Señor Dios. Esta mujer guerrera, Señor, que no ve oportunidad para servirte, Dios. Es un ejemplo a seguir, Padre eterno, de fidelidad y amor. Nunca le falta tiempo para sus hijos, para sus nietos, para su familia y sobre todo para Dios. Siempre hay tiempo, siempre tiene tiempo. Mayor ejemplo, Señor, no podemos recibir de una persona de 85 años. Gracias, Señor, por mi hermana Elisita. Bendice, Señor, a cada uno de sus hijos. Pedimos por Ana, su hija, para que tú, Señor, le des paz, Señor. Quites el afán, Señor. Igual que a Marister, Señor Dios, a Laura, a Martín, Señor. Bendice a cada uno de sus hijos, Dios. Sobre todo a Daniel, Señor. Muéstrale la verdad, Señor. Y que Daniel pueda ser libre, Dios, en el nombre de Jesús. Levanta a Daniel con poder, Señor, y vuélvelo a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos todo espíritu de encantamiento, Señor, de Daniel y de Pablo. De Daniel Ormeño, Señor, y de Pablo Velázquez, Señor. Reprendemos todo espíritu de encantamiento de sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios Padre. Pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, con mi hermana Orieta Sánchez, Señor Dios. Por Manuel, Señor, su esposo, por sus hijos, Dios, por su familia, por su casa, por su madre, Dios. Levántalos con poder, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pido por mi hermana Diosleida Rivas, Señor, por sus hijas, Dios. Esta mujer guerrera, Señor, Dios Padre. Bendícela grandemente, Señor. Bendice su ministerio carcelario, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Pon personas, Señor, que la ayuden en el nombre de Jesús, que la bendigan grandemente, Dios. Pido, Padre eterno, por mi suegra Cindy Violeta González Cohen, Señor, para que tú la bendigas, para que tú le des salud, Señor, y fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón de mi suegra, Señor Dios Padre, el deseo de ayudarnos, el deseo de bendecirnos, Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre tocas su corazón, Señor. Y has puesto en ella ese amor hacia nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque es tuyo, Señor. Eres tú el que hace las cosas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, Dios Padre. Igualmente, Señor, por mi suegro Jorge Quiñones Farro, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, Dios Padre. Llénalo de vida y salud, Señor Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice a nuestra familia que está en Venezuela, Señor Dios Padre. Bendícelos grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Heidi, Dios, grandemente. A Ronnie, Dios, que anda solo por España, Señor. Bendícelo, Señor. A mi sobrino Ronnie, Dios. En el nombre de Jesús, cuídalo y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús. Igualmente te pido, Señor Dios Padre, por mi cuñada, Señor. La pastora Karina, Dios, Padre eterno. Para que tú la sigas llenando de tu fuerza, Dios. Tú le reveles cosas, Señor, la verdad a ella, Señor Dios Padre. Le dé sabiduría, active sus dones espirituales en el nombre de Jesús. Ella, Señor, en
tenga todas las fuerzas que provienen de ti, Señor, para llevar adelante la iglesia, Señor Dios. Esa iglesia, Señor Dios Padre, que fue levantada con tu Santo Espíritu, Señor. Hermana de esta iglesia, Señor, de Jesucristo, la sinagoga Ica, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mi sobrino Israel, Señor Dios, Padre eterno. A mi sobrina Yumiko, Señor. Bendícelos grandemente. Dale salud, Señor Dios. Levántalos con poder y gloria, Señor, en la alabanza. Síguelos usando, Señor, en el ministerio grandemente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Rey de Reyes. Te pido, Padre eterno, por nuestros hijos, Señor Dios. Por Brian, Cecilia y Arlé, Señor Dios. Por Dampier, Señor Dios, por Francis, por Aisley, por Stephanie y Nicolás, Señor Dios. Para que tú, Padre eterno, los ayudes, Dios. Te damos gracias porque hasta hoy, Señor Dios, no les ha faltado nada a nuestros hijos, Dios, ni a nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias, Padre eterno, por el ministerio que tú nos has dado, Señor. El ministerio pastoral, Señor Dios Padre. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, Señor, y poner en nuestros corazones el deseo de servirte, Dios. Gracias, Señor. No hay nada mejor que servirte a ti, Señor Dios Padre. Y eso lo hemos probado, Señor Dios Padre, en la carne propia, Señor. Que no hay nada mejor que servirte al Dios vivo, a ti, Padre amado. Gracias, Señor, por los regalos y las bendiciones que tú nos has dado, Dios. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Dios, por los alimentos. Gracias, Señor, por todo, Padre eterno, por nuestros hermanos, por la nueva familia en Cristo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, Dios. Tantas cosas, Señor, que hay en el corazón del hombre, Señor, Padre eterno. Pero tú conoces todas, Señor. Tú las conoces todas, Señor. Yo sé, Señor Dios, que tú atiendes, Señor, el clamor de cada una de mis amigos, de nuestros hermanos en la fe, Señor. Que en cualquier momento que vean este video y hagan una oración, Señor Dios Padre, yo sé que tú la vas a atender, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, porque en ti confiamos, Señor, y sabemos que tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Gracias, Dios, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes. Yo sé que se están preparando en el cielo las bodas del Cordero. Yo sé, alabado sea Cristo, ese día glorioso, cuando el Rey aparezca, debo estar preparado. Vísteme de lino fino, lino limpio, para ti, Jesús. Vísteme de ropas dignas de la esposa del gran Rey. Vísteme de lino fino, lino limpio, para ti, Jesús. Vísteme de ropas dignas de la esposa del gran Rey. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, bueno, hasta aquí
Los acompañamos hoy. Acuérdense el día domingo a las 10 de la mañana para que estén aquí acompañándonos en el servicio presencial, y si no puedes venir también están las redes sociales. Damos gloria a Dios porque Él toma el control de todas las cosas. Transmite el mensaje, amado hermano, a todos tus contactos, a todos tus amigos, a tu familia. Es una manera de evangelismo. La palabra de Dios es viva y eficaz, amado hermano. Nosotros solamente sembramos la semilla y esperamos en Él. Él es el que hace las cosas. Dice la palabra de Dios que Apolo sembró, Pablo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces esperamos en Dios y confiamos en Él. Pero sabemos que la palabra de Dios tiene que ser sembrada, amado hermano. Tenemos que transmitir la palabra de Dios para que haga efecto. ¿Cómo sabrá la gente si no le predicamos, si no le hablamos, si no le hablamos del amor de Dios, si no le hablamos de esa vida eterna? ¿Cómo van a saberlo? No lo pueden saber. Entonces, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Ese es nuestro trabajo. Predicar el evangelio. Y es un mandato, no es algo que si quieres o no quieres. Como cristianos, Jesús nos mandó y dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que transmitir la palabra de Dios. Tenemos que transmitirla, amado hermano. Bueno, el domingo vamos a seguir hablando de este tema sobre el hacer lo que no quiero hacer. Eso hago. ¿Por qué? Va a estar bien bueno ese estudio del día domingo. No se lo pierdan, amados hermanos. Va a estar muy completo. Vamos a entender muchas cosas del por qué hacemos tantas cosas y sin querer hacerlas, pues. Y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a no hacer y nos revela y nos da luz y nos revela las cosas para que nosotros no caigamos en tentación. Sí, podrá estar allí la tentación, pero el Espíritu Santo tenemos que hacerle caso para no caer en ella. Siempre van a estar las cosas. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entre esos estás tú y estoy yo, amado hermano. Entonces tenemos que estar como atalaya, siempre pendiente. Dios me los bendiga. Nos despedimos con el victorioso como siempre, en victoria. Alabado sea Cristo. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, mi esposa amada. Alabado sea el Señor. Que el Señor te guarde en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración por mi esposa ahorita en este momento. Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que tú tomes el control, Señor, del cuerpo de mi esposa. Señor Padre eterno, que tú actives, Señor Dios Padre, todo, Señor, sus signos, regularice, Señor Dios, su azúcar en su sangre, Padre eterno. Que tú tomes el control de su corazón, de su ritmo cardíaco, de su mente, Señor Dios, Padre, de su estómago, de sus músculos, de sus articulaciones, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú bendigas a mi esposa grandemente, que la acompañes en todo momento, Señor Dios. Que tú, Señor Dios, seas dándole fuerza, que sean esas fuerzas que provienen de ti, Señor. Que tú la levantes con poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que ella pueda, Señor Dios, Padre, dar testimonio de la grandeza y del poder de Dios en su cuerpo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a mi esposa. Dios te bendiga, esposa amada. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Los amamos de todo corazón y seguimos orando los unos por los otros. Déjanos una manito para saber que estás ahí. Cuando veas el video, deja la manito, que nosotros estamos orando por ti. Y también déjanos un comentario. Danos tu opinión. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Sobre qué quieres que te instruyamos en la palabra de Dios? ¿Qué preguntas tienes? Mándanos allí comentarios, mándanos tus preguntas. Siempre hay preguntas, no entendemos cosas. Mándanos por ahí, nosotros te llamamos o llámanos. Mándanos por WhatsApp, como tú quieras. Déjanos también tus peticiones de oración, que queremos orar por tu necesidad. Dios te bendiga y nos despedimos con el victorioso. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear
Cristo. Nos vemos el domingo. Dios me los bendiga. Chao.